Perfecto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes, como ya es costumbre, de nuestro Journal Club. Y bueno, pues nuevamente hoy tenemos a la licenciada Marta Serna Rodríguez. Ella es perfusionista del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y cuando alguna vez ella tenía la inquietud justo de describir esto que nos va a presentar el día de hoy, me lo comentó y hizo un gran análisis acerca de estos datos. Quedó, la verdad es que un trabajo muy, muy, muy bonito. Entonces, Martita, pues nos vas a hablar acerca de los antecedentes de la circulación extracorpórea en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Te cedemos la palabra, Martita. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Tu micro está apagado, Martita. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Gracias. Pues gracias a ustedes por permitirme presentar este trabajo que, como bien dice, ya teníamos un tiempo preparándolo. Y bueno, estos son los inicios de un trabajo que pronto se va a publicar. Esperemos que ya no haya tantas revisiones o que ya el trabajo está en sus últimos procesos de aprobación. Bien, les voy a hablar de lo que representan los antecedentes de la perfusión o de la circulación extracorpórea, que es la manera en que se le conoce de manera rutinaria, y esto pues dentro del Hospital Infantil de México. Empezaremos por mencionarles que, bueno, todo esto surge y tiene como base la atención en el paciente pediátrico y sobre todo en aquellos pacientes que tienen pocos recursos para la atención. Esto pues surge a finales del siglo XIX, y surge con la capacitación formal y de diferentes esfuerzos para entrenar sobre todo a enfermeras en hospitales como son el Hospital San Andrés, que es el antecesor del Hospital General de México, que es un parteaguas en la formación de pediatras y sobre todo de profesionales de enfermería. Bien, este Hospital de San Andrés funge como un centro de enseñanza y de investigación y pues en 1861 se incorpora a la beneficencia pública. Les repito, es el antecesor del Hospital General Eduardo Lisiaga, que es ahí donde empieza parte de la historia en la perfusión pediátrica en México. Este hospital estos antecedentes tienen como marco de referencia este hospital, el cual fue inaugurado en la época del Porfiriato, y en relación con la atención médica infantil, se cumple con la creación de pabellones exclusivos para paciente pediátrico. El programa del doctor Lisiaga tuvo a bien construir o dentro de su proyecto contemplar 55 camas que eran destinadas para el tratamiento hospitalario de pacientes pediátricos eh, y 24 camas en el pabellón 29. De tal forma que es ahí donde inicia la historia para las diferentes especialidades de aquellos personajes que se dedicaron a la atención del paciente pediátrico y dentro de esta población a los portadores de alguna cardiopatía. Bien, este hospital fue inaugurado, como les decía, en 1905. Se crearon esos pabellones con atención directa a paciente pediátrico, y algo que marca un antes y un después dentro de esta atención es que surgen las diferentes especialidades médicas. Ahí mismo, con la necesidad de la formación de nuevos profesionales, la Dirección General de la Beneficencia Pública aprueba las bases y lineamientos para el establecimiento de la primera escuela de enfermería en el Hospital General de México. Esto fue en 1906. Posteriormente, esta se incorpora a la Escuela de Medicina, y al final o en conclusión, estos personajes más esta institución representan los antecedentes para la perfusión pediátrica, porque son líneas que convergieron a partir de la unión entre las diferentes especialidades como médicos pediatras y las enfermeras que después se desarrollarían en el ámbito de la perfusión. Bien, pues la década de los años 30 y los años 40 fue una época importante y fue definitiva para el desarrollo de la atención médica.
la docencia y la investigación como parte de una visión del Hospital General de México, tuvo un crecimiento y ahí mismo en este hospital fue la cuna de un número de importantes médicos ilustres que sentaron las bases de la medicina moderna. Dentro de esos médicos se desarrollan esas especialidades y para fines de esta presentación, el doctor Ignacio Chávez, el doctor Salvador Subirán, el doctor Gustavo Vaz y el doctor Federico Gómez, quien en su momento, el doctor Salvador Subirán y Gustavo Vaz apoyaron al doctor Federico Gómez para que iniciara la creación de un hospital pediátrico en 1933. Fue donde empezó todo este proyecto y este pensamiento. Pero, ¿qué sucedía a nivel mundial con los antecedentes de la circulación extracorpórea? Bueno, en 1937 se dan los primeros inicios de, de, de proyectos con máquinas de circulación extracorpórea, sobre todo en un desarrollo, en una investigación experimental. En 1952 inicia la cirugía cardíaca con este personaje, Walter Lila Hay, personaje que más tarde, en 1956, recobrará importancia para la perfusión en el Hospital Infantil de México. Pues bien, la cirugía cardíaca del niño, una naciente especialidad que se había iniciado en Minnesota, lugar donde tuvo rotación el doctor González Serna, que más adelante hablaremos de él. Posteriormente, en 1953, y está descrito formalmente, se realiza la primera cirugía a corazón abierto por el doctor Gibbon, y utilizando una máquina corazón-pulmón que fue de su creación. Esto sucedía en Estados Unidos, pero también en Europa empezaba el desarrollo de la cirugía cardíaca. Se utilizaban los modelos de Wally-Lillahei con respecto a el uso de oxigenadores. Y pues en 1967, en el mismo año que en Europa estaba teniendo un impacto la cirugía cardíaca, también se realiza el primer trasplante cardíaco, esto en Sudáfrica. Estas imágenes nos hablan de la máquina de circulación extracorpórea, los primeros inicios, y posteriormente también en esta imagen aparece el oxigenador de burbujas, que fue de los dispositivos que se utilizaron en México, fueron de los primeros y que tuvieron más uso y sobre todo más reporte de aquellos casos donde se utilizaba este tipo de oxigenador. Se abandonaron estas prácticas por el número o el grado de mortalidad que tenían los pacientes. Otra imagen que nos habla del oxigenador de burbujas de los años 50, como podemos observar, esta imagen es de un hospital aquí en la Ciudad de México, y en una comparativa con el que se está utilizando actualmente, pues nada que ver, tan solo el tamaño, la dificultad que representaba montarlo, era un dispositivo que no era desechable, se tenía que estar lavando para el uso del siguiente paciente. Les repito que quedó en desuso por la mortalidad tan grande que tenía. Bien, ¿qué pasaba entonces con la circulación extracorpórea? A nivel mundial, decíamos que había iniciado en 1952 esta naciente especialidad que es cirugía cardíaca, y en México se realiza la primer cirugía a corazón abierto con hipotermia de superficies. Fue un cierre de comunicación interauricular con un tiempo aproximado de pinzamiento aórtico de 8 minutos, se enfriaba el paciente a 30-32 grados, no hubo necesidad de circulación extracorpórea, pero realmente se refería a procedimientos cortos o de pinzamientos cortos. Un año que marcará un hito también en la historia de la perfusión para el Hospital Infantil de México, porque el doctor González Serna, como les decía, viaja a Minnesota a entrenarse con Walton Lillahei sobre el oxigenador de burbuja y sobre las diferentes estrategias que se utilizaban en la perfusión. En 1957, el doctor Bass realiza la primera cirugía con un oxigenador de Wall y una bomba
la marca de Dos Signamotor. Le corresponde al doctor Marcelo García Cornejo realizar la primera perfusión en México. También está escrito como el primer perfusionista. Podemos observar que del año en que nació la cirugía cardíaca, en 1952, a que se realiza la primera cirugía en Estados Unidos en 1953 y posteriormente aquí en México en 1957, había pasado un tiempo muy breve. Y a pesar de que siempre en México ha habido un rezago en cuanto al avance tecnológico, se puede decir que íbamos a la par en el crecimiento, en el desarrollo de la cirugía cardíaca. En 1962 se realiza la primera cirugía con apoyo de circulación extracorpórea en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Esta la realiza el doctor González Serna. Y en 1963 se crea la primera escuela de perfusión en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En 1988, aquí en México, se realiza el primer trasplante cardíaco por el doctor Rubén Arguero. Pues bien, haciendo referencia a estos eventos que fueron tan trascendentales para la perfusión pediátrica en México, por un lado, enfermería con un reconocimiento certificado y la creación de un hospital pediátrico infantil como fue el Federico Gómez, y por otro lado, el Instituto Nacional de Cardiología, que forman la base para que se pudiera realizar la perfusión de manera ya con un sistema programado, escolarizado y sobre todo con un sistema donde se realizaba la práctica y la teoría al mismo tiempo. En ese mismo año, en 1962, se inician los trabajos para el desarrollo de un programa de cirugía cardíaca abierta, de cirugía de corazón abierta, y les decía como algo importante que fue también un hito en la circulación extracorpórea, es la realización de esta cirugía, donde nuevamente hago mención del doctor García Cornejo como el primer perfusionista en realizar a cabo ese apoyo de circulación extracorpórea. Ahora bien, nos vamos a trasladar al Hospital Infantil de México, que es parte de esta revisión. Decíamos que el programa de cirugía cardíaca arranca con el doctor González Serna, se realizaban solo cirugías eh, de tipo cerradas. Él tiene a bien, después de llegar de Minnesota en 1959, capacitar a la enfermera Nora Cobos sobre estas estrategias de la perfusión y sobre estrategias de hipotermia profunda. Al mismo tiempo, esta enfermera, Nora Cobos, que es a la que le corresponde la primera cirugía en 1962 con apoyo de circulación extracorpórea, también se integra en un segundo grupo la enfermera Norma Serrano en 1965, año en que también el doctor González Serna decide dejar ceder la estafeta a Rebeca Espinosa para llevar a cabo el control o el liderazgo de la perfusión, la formación de aquellas enfermeras que quisieran unirse al grupo con un exigente compromiso, con una responsabilidad que había sido transmitida del doctor González Serna a Rebeca Espinosa. Posteriormente se integra en 1973 la enfermera Juanita Chávez. Eso marca un hito también en la historia, porque a pesar de que Nora la enfermera Nora Cobos y Norma Serrano fueron las primeras en dar perfusión en el Hospital Infantil de México, su tiempo de estancia en el hospital fue muy corto. Entonces, Rebeca Espinosa, para fines prácticos y para quienes estamos escuchando este tema, dentro de ellas Isabel Magos y Yoga López, representa para nosotros las bases de la perfusión en el Hospital Infantil de México. Al mismo tiempo, en el Instituto Nacional de Cardiología se formaba el doctor García Cornejo, como les decía, en 1957 él realiza la primera perfusión, empieza a utilizar los oxigenadores de burbuja, encuentran un índice de mortalidad muy alto y decide viajar también a entrenarse con este personaje de Walt y Lila Hay para perfeccionar sus métodos en el manejo del oxigenador de
burbujas. Con él, en ese año, en 1960, también lo acompañan dos enfermeras del Instituto Nacional de Cardiología, que son Ana María Cusi y Rosa María Arenas. A su llegado, a su regreso a la Ciudad de México, él se queda un tiempo a cargo de la perfusión y después llega en 1963 de Estados Unidos el doctor Ignacio Cristel, quien se queda a cargo de la Escuela de Perfusión, que se crea en 1963, y deja el cargo a Amalia Reyes Guevara en 1973. De tal forma que las bases para lo que actualmente corresponden a las perfusionistas del Hospital Infantil de México son Rebeca Espinosa en el Infantil de México y Amalia Reyes en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pues bien, haciendo una remembranza de todas estas bases de la perfusión, es indudable no hablar del doctor González Serna, quien representa las bases de la manera de transmitir la experiencia como punto de partida para generar evidencia, es decir, transmitir todos sus conocimientos adquiridos en las diferentes rotaciones que tuvo hacia las enfermeras del hospital infantil. Les decía, capacita a la enfermera Nora Cobos, adquieren una máquina corazón-pulmón de circulación extracorpórea, inician entonces el programa de cirugía cardíaca y existen registros, como lo podemos ver en esta diapositiva, existen registros de cuando él inicia la cirugía, el programa de cirugía cardíaca. Registros que están a punto de perderse porque el tiempo va difuminando esas letras y va terminando con esos archivos. Nuevamente, la adquisición de conocimientos a través de las enseñanzas por el doctor González Serna, quien tuvo a bien transmitir este conocimiento, pero hasta que él estaba seguro de lo que estaba realizando y de lo que iba a transmitir. Antes de eso llevaba prácticas experimentales en perros para poder desarrollar las técnicas con la máquina de circulación extracorpórea y sobre todo el descenso de temperaturas. Representaba una responsabilidad y un gran respeto por el manejo de la máquina corazón-pulmón. Difícilmente las personas se acercaban a quererse preparar porque cuentan que el doctor imponía, que era de una personalidad no solo exigente, sino exigía el respeto, la responsabilidad, el compromiso, que dentro de sus objetivos estuviera siempre el bienestar de la niñez. Yo no sé si hoy por hoy eran diferentes formas de enseñanza. Indudablemente representan las bases de la percusión. Él mismo hacía los registros, elaboraba los formatos. Algo que me llama la atención es que no aparecía dentro de esos formatos que hicimos una revisión, pues nunca aparecía el nombre de la perfusionista. Como les decía, se van perdiendo a través de la historia las memorias, los nombres, y si no hay registro en un documento donde quede huella de ese personaje, pues es difícil capturarlo. No quise pasar desapercibida esta imagen que fue de los años de 1873. Tuvo a bien compartir la misma Norma Serrano. Es donde ella capacita a Rebeca Espinosa. Tuvieron 8 años de trabajo. Ella la estaba preparando porque ella estaba preparando su partida su salida del Hospital Infantil de México. Pues bien, en 1973 ella sale del Hospital Infantil de México, también abandona el Hospital Infantil de México Nora Cobos y se queda a cargo del servicio de perfusión Rebeca Espinosa Zamora. Ese mismo año se integra Juanita Chávez, un personaje muy importante dentro de este ámbito, ya que ella representa la parte de la perfusión, pero la parte relajada, la parte intermedia entre las exigencias del doctor González Serna y las exigencias aprendidas de Rebeca Espinosa sobre, teniendo como ejemplo al doctor González Serna. Juanita era una mediadora de este nivel de estrés que se generaba en la sala una vez que entraba el doctor González Serna y que ella se sentaba al lado de Rebeca Espinosa. Rebeca Espinosa, un personaje que tuvo a bien siempre elegir el personal que estaría dentro del grupo.
siempre con una línea de respeto, con una línea de exigencia y con una línea de compromiso difícilmente de igualar. Ella ponía en práctica todo el conocimiento impartido por el doctor González Serna, conducía la perfusión con lineamientos estrictos, no podía mover nada o tomar ninguna decisión si el doctor González Serna no daba la autorización. Al final de cuentas, ella estableció la manera de manejar la máquina de circulación extracorpórea en el paciente pediátrico. Utilizó diferentes estrategias, desde la hipotermia profunda, el arresto circulatorio. Pues sí, en ese año, en los años 90, con el afán de mejorar y de recibir cursos de actualización o de debates en temas de actualización, surge la Sociedad Mexicana de Perfusión, donde ella fungía como miembro activo. Solo que esta sociedad no tuvo tanto auge y entonces abandona, desaparece para después dar continuidad a la Sociedad Metropolitana. En 1994, y con el firme deseo de mejorar las técnicas de percusión, de incorporar dentro de sus ámbitos diferentes estrategias, ella realiza una rotación a Boston junto con Amalia Reyes y sobre todo aprender técnicas o actualizar técnicas adquiridas en base a la experiencia del doctor González Serna, pero ahora ella era quien tenía esa experiencia directa y podía transmitir esos conocimientos al personal que estaba en formación. Bien, para finales del siglo XX, que es la etapa en donde nosotros empezamos a incursionar dentro del Hospital Infantil de México, pues bueno, el doctor González Serna anuncia su retirada en 1999, cede la estafeta al doctor Alejandro Bolio como jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca, y ese mismo año, María de Jesús, la siguiente perfusionista que representa para nosotros una maestra dentro de estas labores de la perfusión, realiza o se inscribe en el posttécnico de circulación extracorpórea en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que hoy por hoy es el único instituto que tiene en el que se puede realizar el curso de circulación extracorpórea y que tiene un reconocimiento no solo nacional, sino también a nivel internacional. ¿Qué representa en esta fecha? Pues una transición al siguiente siglo, y ella, María de Jesús, representaba un cambio en el paradigma dentro del profesional de perfusión. Pues bien, en el 2008, ya como preparando su salida, Rebeca Espinosa y María de Jesús, ese era el pensamiento de ese año, el Hospital Infantil otorga 3 becas para realizar este curso posttécnico de circulación extracorpórea en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Era un curso muy intensivo de tiempo completo, de tal manera que el hospital tuvo que becar al personal por un año con tiempo completo. ¿Cuáles eran los requisitos de ingreso para ese entonces? Ser enfermera general y tener una especialidad como enfermera quirúrgica, además de haber estado 2 años instrumentando cirugías a corazón abierto y llevar un documento por parte de la institución, en este caso del Hospital Infantil, una carta donde dijera que era necesario preparar más perfusionistas porque las perfusionistas que estaban a punto que estaban preparando su retiro. Bien, en ese año, en el 2008, el curso posttécnico de circulación extracorpórea era avalado por el Instituto Politécnico Nacional y por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pensábamos, Isabel y Olga y una servidora, que no era tan complicado como nosotros veíamos, que todo el mundo sonreía, que había reuniones frecuentes, que festejaban diversos motivos, pues pensábamos que todo iba a ser así de simple o así de sencillo. Nunca imaginamos el grado de complejidad al que nos iríamos a enfrentar. Y muchas veces pensamos, siempre están sentadas,
siempre están solo moviendo botones, solo están recibiendo indicaciones del cirujano. Entonces, pues eso es una tarea sencilla de realizar. Y entonces fue así como decidimos inscribirnos a ese curso, presentamos los exámenes, fuimos aceptadas y ahí empezó nuestra historia en esto de la perfusión. Esta imagen es parte del grupo de perfusionistas del Instituto Nacional de Cardiología, quienes en su momento fueron nuestras profesoras, todas ellas con un grado de responsabilidad y de exigencia necesarios como lo exige el manejo de la máquina de circulación extracorpórea. En la primera década del siglo, del siglo XXI, una vez que nosotros llegamos en el 2009, nos integramos a la sala de cirugía cardíaca, pero con el personal de perfusión. Nosotras ya veníamos preparadas, ya teníamos toda la teoría listas para empezar a dar perfusión. Pero sorpresa, porque éramos 5 enfermeras perfusionistas para una sola sala de cirugía cardíaca, en donde se operaba un paciente por día. De tal manera que fue difícil establecernos en el ámbito de la perfusión los primeros años. Los primeros años les voy a hablar de casi 6 o 7 años que tuvieron que pasar para que nosotros pudiéramos dar las primeras perfusiones. Pero mientras que sucedía en ese tiempo, participábamos con el equipo multidisciplinario. De otras maneras, instrumentábamos cirugía cardíaca, circulábamos la sala de cirugía cardíaca y una de nosotros siempre estaba de observadora con Rebeca y María de Jesús, aprendiendo desde la distancia, desde la manera de observar cómo manejaban a los pacientes pediátricos. Mientras llegaba el momento de poner en práctica todos los conocimientos y la teoría adquirida en el Instituto Nacional de Cardiología y con unas maestras tan excelentes como los que nos tocaron, pues teníamos que seguir revisando temas relacionados con la circulación extracorpórea y con las cardiopatías congénitas. Nos comportábamos de tal manera que nuestros roles eran así, un mes o 2 meses de observadora, 2 meses como instrumentista, 2 meses como circulante, de tal manera que nuestra rotación se convirtió dentro de esta sala de cirugía cardiovascular. Por 7 años fue nuestra sala de movimiento. ¿Qué hacíamos? Conocíamos los diferentes materiales, los equipos, cómo estaba conformada la máquina de circulación extracorpórea, cómo se manejaban los pacientes pediátricos, pero sobre todo estábamos muy al pendiente de cómo se manejaba el paciente neonatal, que representa un reto para todos el manejo de este tipo de paciente. Participábamos en cursos y en congresos de actualización con el afán de seguir incrementando el nivel de conocimiento que ya traíamos del Instituto Nacional de Cardiología, pero que indudablemente nos faltaba la práctica. Participábamos en diferentes foros, visitábamos diferentes centros donde se realizaba soporte con máquina de circulación extracorpórea, buscábamos siempre oportunidades para tener rotaciones en diferentes hospitales, identificando siempre áreas de oportunidad para mejorar la conducción de la perfusión. Pero no sabíamos qué tanto estábamos aprendiendo porque no teníamos la práctica que necesitábamos para poder evaluar el nivel de conocimientos que íbamos adquiriendo. Asimismo, en los congresos identificábamos la evolución en las diferentes estrategias de perfusión. A partir del siglo XXI se manejaba la perfusión guiada por objetivos. No entendíamos cómo era, a qué se refería ese concepto. Tuvimos que asistir a diferentes congresos para empezar a a llevarnos todo este conocimiento hacia nuestros centros. Empezamos a conocer los guías, los estándares que se establecían para paciente pediátrico, que aunque hay poca información o poca bibliografía, empezamos a acercarnos a aquellos que se apegaban o que podían ser replicados en el hospital de acuerdo a la infraestructura hospitalaria, porque recordemos que existen guías que a veces son difíciles de extrapolar hacia nuestros centros. En la segunda década del siglo XXI, pues en el 2016 específicamente, un año diferente para el servicio de cirugía cardíaca, porque en ese año se separan 3 excelentes maestros
de la formación y de la atención a pacientes pediátricos con alteraciones cardíacas. Nunca estarán en deuda su esfuerzo y sobre todo la dedicación y el compromiso con la niñez. Palabras que mencionaba Rebeca Espinosa en alguna entrevista que le hicieron en el 2008 aproximadamente. Personajes que indudablemente para nosotros, María de Jesús y Rebeca Espinosa, siguen representando las bases de perfusión. Pues bien, 2016, un año que hace también el cambio en muchos aspectos de la circulación extracorpórea o del manejo, pues surge la cirugía cardíaca debe continuar y 2016, primera cirugía para nosotros como perfusionistas, después de haber regresado en el 2009, les decía que habían pasado más de 7 años en que estuvimos en espera, pero esa espera no fue tiempo perdido porque estuvimos aprovechando el tiempo de distintas maneras. Entonces, realizamos la primera cirugía a corazón abierto en el 2016, un año de importantes logros y avances tecnológicos, porque ese mismo año también se coloca el primer dispositivo de asistencia biventricular. Año que por las exigencias y los avances tecnológicos y los diferentes soportes circulatorios, también presentamos o hacemos el diplomado de soporte de vida extracorpórea, ECMO. Y en el 2021, por cuestiones de pandemia, también surge otra manera de aprender, de hacer revisiones, de presentar exámenes, y nosotros nos certificamos en el 2021 por la Asociación Latinoamericana de Perfusión, que más tarde es hoy por hoy sigue siendo la asociación a la que nosotros pertenecemos, con la que nosotros estamos actualizando y en la que posiblemente nosotros empecemos a publicar algunos de nuestros artículos. Bien, 2023, el primer ECMO, se coloca también el primer ECMO como puente a Berlin-Hart y este como puente a trasplante. El hospital se convierte en pionero de distintos, como primer centro donde se realiza el primer trasplante en el 2001, donde se coloca el primer dispositivo de asistencia biventricular en el 2016 y donde se coloca también el primer ECMO en el Hospital Infantil de México como puente a Berlin-Hart y puente a trasplante. Si queríamos conducir una perfusión guiada por objetivos, pues era necesario solicitar dispositivos de avance tecnológico. Fue una lucha siempre por conseguir un dispositivo como lo que representa el gasómetro en línea. ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos o dentro de la conducción de la perfusión guiada por objetivos, lo primero era optimizar la oxigenación y la perfusión tisular, teniendo como base de referencia el índice cardíaco, el manejo de los flujos adecuados de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la superficie corporal. Y dentro de estos índices cardíacos, la entrega del DO2, parámetro que nos lo facilita el gasómetro en línea. Este gasómetro en línea hace los cambios segundo a segundo. Anteriormente tomábamos gasometría y tendríamos que llevarlas a procesar a diferentes servicios. Realmente eso era una pérdida de tiempo. Cuando regresábamos con los resultados, probablemente las acciones o las intervenciones ya no eran tan efectivas porque ya había pasado un tiempo primero en que se realizaba y segundo en que llegaba la gasometría. De tal manera que el gasómetro en línea representó para nosotros una herramienta para poder manejar la entrega de oxígeno, que hoy por hoy es de los parámetros que se utilizan más para hablar de una buena perfusión y de una buena protección renal. Bien, dentro de las actualizaciones hoy por hoy en el servicio de perfusión o en el grupo de perfusión, está el desarrollo de atención, la docencia y la investigación, que son los puntos con los que se vislumbraba ya la atención al paciente pediátrico en el Hospital General. Recordemos la primera diapositiva, estos son los eslogan que manejaban ellos. Entonces, dentro del desarrollo de la atención, nosotros tomamos como referencia las guías publicadas por la
la AMSE, y donde se establecen 22 estándares dirigidos solamente a la perfusión pediátrica, y cada uno tiene estándares. Todos estos procuramos llevarlos a cabo en la medida, como les decía, de que la infraestructura hospitalaria o el centro nos lo permite, porque a veces carecemos de recursos, pero eso no quiere decir que debemos mermar la calidad en la perfusión. Echamos mano de otras estrategias para poder mejorar la calidad y que se vea reflejado en los resultados. Aparte del desarrollo de implementar estrategias con los dispositivos que nos proporciona el hospital, pues también dedicamos una parte a la docencia, presentando temas de interés relacionados con el manejo de la circulación extracorpórea, participando con las nuevas generaciones que hoy toca al Instituto Nacional de Cardiología enviar algunos de sus próximos perfusionistas al Hospital Infantil de México. Tienen una rotación por 2 o 3 meses donde están aprendiendo exclusivamente el paciente pediátrico. Por eso nos honra decir que parte de la perfusión pediátrica como bases es el Hospital Infantil de México por el número de cirugías que se realizan. No quiero decir que se realizaban, sigamos pensando que esto va a cambiar y que vamos a tener un buen número de cirugías, que representa también la base de la enseñanza. Esta parte de la perfusión, puedes tener todo el conocimiento teórico, pero si no lo relacionas con la práctica, es difícil llegar a aquellos objetivos que nos van a hacer pensar que mejora la perfusión o que podemos todavía conseguir diferentes dispositivos que nos pueden ayudar a mejorar la perfusión en el paciente pediátrico, en el paciente neonatal, y con ello mejorar los tiempos de estancia hospitalaria o los tiempos de estancia en la terapia quirúrgica. ¿Qué hay con respecto a la otra línea, que es la investigación? Nos apegamos a los estándares y bueno, se dice fácil y probablemente para quienes tienen mucha habilidad y para el grupo de personas en los que estoy presentando es una parte común la presentación de artículos o la publicación de artículos. Para nosotros representó un reto y se publica el primer artículo en la revista de la Asociación Española de Perfusión, una de las asociaciones a las que nosotros también tenemos contactos y estamos como miembros para poder actualizarnos en temas de vanguardia. Este artículo se publicó el año pasado, en el 2024, y con el tema les decía, el primer ECMO como puente a Berlin Heart y el Berlin Heart como puente a trasplante. Nuevamente, reitero, probablemente es algo que se dice fácil, pero se requiere de mucha preparación, y además de que se publicó, también pudimos presentar en el Congreso de la Asociación Española de Perfusión en el 2023 este tema. Entonces, bueno, con lo que corresponde, creo que estamos cumpliendo con los objetivos que se plantearon cuando se desarrollaron las diferentes especialidades médicas, cuando se creó la Escuela de Perfusión, cuando como objetivos tenía el Hospital General el desarrollo de la atención, la docencia y la investigación, que son también objetivos que tiene hoy por hoy el Hospital Infantil de México. Continuamos con la participación activa en diferentes sociedades. La Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, presentándonos en diferentes foros, hablando de la logística o la participación del perfusionista en el trasplante cardíaco. La Asociación Metropolitana de Perfusión, que dio paso a la Asociación Mexicana de Perfusión Extracorpórea y Asistencia Cardiopulmonar, que es el SOMEPEYAC, también como miembros activos, donde hemos participado con diferentes temas, desde la entrega, la protección renal con una entrega de oxígeno por arriba de 363 milímetros. Realmente hablamos de temas de interés como la saturación venosa, como componente de buena o mala perfusión, y distintos temas que hemos presentado en los foros. Otra asociación a la que también estamos inscritas, la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas, donde en el 2022 nos tocó preparar
el programa de enfermería y tuvo un enfoque en ECMO. Es un parteaguas también en la preparación o en la participación activa que tenemos dentro de esta área de formación. Y finalmente la Asociación Latinoamericana de Perfusión, que también en el 2022 se presentó en el Hospital Infantil de México y participamos como coordinadoras, como proponentes y como moderadoras de dicho evento. La Asociación Española de Perfusionistas, que es una de las asociaciones en las que estamos inscritas y que también ahí hemos presentado este trabajo que les acabo de mencionar y donde se publicó en su revista el último trabajo el primer trabajo que tenemos en presentar o en publicar y que esperemos que este que les estoy presentando sea el segundo. Pues bien, actualmente el equipo de perfusión conformado por tres, Olga López, Marta Serna, Isabel Magos, rodeados de un equipo que siempre nos han brindado la confianza para poder seguir creciendo y enfrentándonos a nuevos retos en el manejo de la circulación extracorpórea, que aunque no sean dispositivos tan grandes o tan engorrosos como los que veíamos en los años 40, pues sigue siendo una complejidad del manejo de la circulación extracorpórea. Realmente aquel pensamiento que teníamos donde no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, hoy por hoy representa un reto. A lo largo de estos 2 años, del 2016 y hasta la fecha, indudablemente hemos tenido un avance en la perfusión. No puedo decir que es el mejor, pero sí es otra forma de dar perfusión más basada en la evidencia, que es lo que hoy por hoy está en discusión. Hemos hecho algunas mejoras, algunas aportaciones al manejo de la perfusión. Hemos tenido muchos conflictos también por esas aportaciones, pero creo que en general hemos logrado muchos objetivos a reserva de lo que piensen mis compañeras. Y, y es grato para mí presentarles pues esta diapositiva que siempre hablará de los antecedentes con el doctor González Serna, las enfermeras Nora Cobos, Norma Serrano, Rebeca Espinosa en el 75 cuando se integra al servicio de perfusión, Juanita Chávez, que fue el personaje que mostraba siempre mayor ligereza ante el nivel de estrés que se maneja. En el 2001, María de Jesús Estrada, como un personaje que siempre acompañó a Rebeca a sus 45 años de servicio. Rebeca Espinosa siempre fue acompañada con María de Jesús. Y bueno, fueron siempre un equipo que empezó junto Chuy con Rebeca y se fueron juntas del hospital. En el 2009 nos incorporamos al servicio, pero hasta el 2006 tuvimos la oportunidad de poder dar perfusión sin el apoyo, sin el respaldo físico de estos personajes, pero siempre con el compromiso que ellas nos inculcaron. Y bueno, pues no me resta más que darles las gracias, presentándoles algunas imágenes de cómo ha ido evolucionando nuestra confianza, el modo de dar perfusión, pero siempre apapachados o arropados por un equipo que nos estimula para seguir avanzando, para seguir formándonos y para seguir siempre cumpliendo metas y retos que todos los días nos representa un paciente pediátrico y con mayor razón un paciente neonatal. Pero son las metas y son los retos que nosotros disfrutamos. Entonces, bueno, pues solo me resta agradecerles y dejo el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Estas son imágenes de los grupos donde hemos estado participando y que nos mantenemos activas con la esperanza de poder dejar este legado en manos
de personas que pueden tener este mismo sentido de responsabilidad y de compromiso. Gracias. Muchas gracias, Martita. Pues la verdad es que es una charla muy emotiva y definitivamente cuando se habla de historia en general, pues vienen a la mente un montón de personajes y de ideas que nos han traído hasta donde estamos todos, ¿no? Porque forman parte justo de toda esta trayectoria. Yo tengo algunas o un par de preguntas, Martita. La Sí, primera es, de acuerdo a tu criterio o a lo que tú te ha tocado vivir, ¿cuáles han sido como los cambios más importantes que tú viste durante este tiempo que han favorecido a disminuir la mortalidad de los pacientes? Es decir, de las técnicas que tú aprendiste, a las que aplicamos el día de hoy, ¿cuál podrías tú definir como los cambios más estratégicos para una mejores resultados? eh, indudablemente lo primero que nosotros encontramos es la gestión de flujos. Ya lo habíamos revisado este tema con el doctor Bolio y estábamos quedando en un 50% del flujo. Estábamos manejando a los pacientes con un porcentaje, con un índice cardíaco muy bajo y creo que hoy por hoy ese es el resultado de unos lactatos altos, ¿no? Otra parte también fue el implementar o el hacer la transición de la cardioplegia a la del nido, midiendo siempre presión, volumen y tiempo de infusión. Y pues les decía, el apegarnos a estos estándares de la ANSET que nos establecen circuitos cortos, hemodilución, manejo de la heparina, em, disminución del grado de transfusión, manejar un paciente de la manera más fisiológica dentro de las medidas posibles. Pero indudablemente yo creo que que marca un antes y un después en esto de la perfusión, lo primero fueron los flujos, lo primero a lo que nosotros nos enfrentamos, porque estábamos tan acostumbradas a ver presiones medias de 8, de 10, de 12, y cuando veíamos una presión que se elevaba por arriba de 30, nosotros nos asustábamos, empezábamos a utilizar flujos bajos. A lo largo, como decimos, de estas guías de actualización, de esta rotación por los diferentes centros, entendimos que las presiones medias se manejaban en el paciente pediátrico por arriba de 30 milímetros de mercurio. No quiero decir que sea el único parámetro para evaluar, pero sí es uno de los que forman un antes y un después, los flujos. Los flujos, los circuitos cortos y disminuir el grado de hemodilución. De acuerdo. Y la última pregunta, antes de dejar ya el micrófono abierto, es, ¿cuál consideras tú que será ahora el gran salto tecnológico o conceptual que va a mejorar la perfusión en el paciente pediátrico? Es decir, ¿qué toca hacer ahora para mejorar los próximos años? Em, Primero, contar con dispositivos que guíen las decisiones. En este caso, contar con un tromboelastógrafo, contar con un recuperador celular, contar con estudios que nos hablen de la funcionalidad de las plaquetas para evitar transfusiones. Y bueno, lo considero que son parte del avance tecnológico que debería de estar integrado ya a la máquina o al servicio de perfusión. Pero como les decía también, indudablemente el número de casos al que estamos expuestos todos los días también mejora la práctica y desarrolla un sentido de poder dar perfusión a expensas de no tener estos dispositivos. ¿Qué mejoraría? Eh, integrar tecnología de vanguardia como son estos dispositivos, mejorar, este, creo que a las siguientes generaciones indudablemente les va a tocar manejar la perfusión en pacientes
ya adultos, pacientes pediátricos, pero con pesos de adultos, utilizando la bomba centrífuga, cosa que nosotros no utilizamos. Y, y bueno, no sé qué puedan opinar Olga e Isabel al respecto, porque tenemos deficiencias con el avance de la tecnología, pero seguramente eso es lo que le va a corresponder a las siguientes generaciones. Puedo decir que hemos alcanzado niveles importantes y como lo acaba de decir usted, mejorado los resultados. eh, Esto con los instrumentos o los dispositivos que tenemos. No sé si encontramos con todos esos dispositivos, la, los resultados serían mejores, ¿verdad? Perfecto. Bueno, antes de escuchar a Olga y a Isa, que me gustaría mucho también ver cuál es su aportación el día de hoy. Luisito Martínez, adelante. Sí, gracias. Pues yo en lo personal les agradezco mucho la dedicación, el esfuerzo. La verdad es que lo hacen por amor a los niños, por amor a la perfusión y por eso quise levantar la mano para agradecer toda esa dedicación y aparte que se dan el tiempo también de enseñarnos a nosotros cuando les preguntamos algo, siempre están dispuestas a educarnos y más cuando vamos iniciando en este camino de la cirugía cardíaca. Entonces, pues muchas felicidades por todo lo que han logrado y por llevar la perfusión de tantos cientos de niños. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, por ahí el doctor Bolio te dejó un mensaje. Excelente, gracias. Sin darte cuenta, hemos ido incorporando cambios a lo largo de 25 años. Hoy uno, mañana otro y actualmente todo es muy diferente. La MOF, los gases en línea, los nuevos flujos, los anestésicos en bomba, los manejos de temperatura, la munición, etcétera. Si Rebeca resucitara, se volvía a morir. Claro, me imagino. Muy bien. Olguita, Ajá. Isa, ¿qué piensan? No, pues yo creo que nada, porque no. No creo. Yo no creo que Rebeca se volvería a morir. Creo que estaba en una zona de confort. Creo que eso era lo que a ella le hacía sentir seguridad. Y finalmente decíamos, esa era la escuela que ella había adquirido. Eh, ¿Qué nos enseñó aparte de esas bases que tuvimos, esas bases a las que tuvimos que hacer modificaciones? La responsabilidad, el apego a este servicio, el cariño a estos pacientes y siempre estar al pendiente de todos los detalles. Entonces, no creo que se volvería a morir. Creo que desde donde esté, estaré orgullosa de lo que por hoy ha, ha hecho ella y que se ha convertido en el servicio de perfusión. Perfecto, Martita. Muy bien. Pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Muy bien, pues yo creo que lo que queda, Martita, también y gran parte de los pendientes es la escuela de perfusión en el paciente congénito. La verdad es que, como bien lo dijiste, somos, o bueno, son de las pocas escuelas que al final ven niños con cardiopatías congénitas de todo tipo. Y creo que es fundamental el abrir ya este curso porque al final va a generar justo lo que se necesita de manera urgente e importante en todos los grupos de cardiopatías congénitas, ¿no? Muchas veces cuando nosotros salen los muchachos o empiezan a formar los grupos, de repente el perfusionista es el que maneja mucho pacientes adultos, pero a veces esa mano delicada del paciente pediátrico es lo que hace falta. Entonces creo que eso es algo también de los pendientes a corto plazo antes de que decidan ustedes este, tomar un camino distinto. Muy bien, Bueno, pues aprovecho adelante, adelante. perdón, aprovecho para decirles como bien usted lo dice, hacer
el curso de paciente pediátrico, el postécnico o curso en esta especialidad, pero también vamos a empezar, como ya lo habíamos comentado con usted y con Olga e Isa, hacer un diplomado Justo. en esto de cardiopatías congénitas, el manejo de la circulación extracorpórea, sobre todo en paciente neonatal. Entonces, ojalá y se logre, ese está como objetivo y el siguiente objetivo y más próximo es la publicación de esto, antecedentes de la perfusión en el Hospital Infantil de México, que quede también dentro de esa área de la investigación como un artículo de publicación. Perfecto. Gracias. Muy bien, Martita. Pues les agradezco a todos su presencia el día de hoy. La próxima semana le toca al doctor Enrique Pasos, nuestro cardioanestesiólogo. Vamos a tener un tema que suena bastante interesante, que es la colocación de catéteres venosos centrales guiados por IA. Entonces, ya saben que les gusta la tecnología. Entonces, por ahí les hacemos llegar la invitación pronto y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Martita. Bye.